Empezamos. ¿Cómo planteaste tu capítulo? ¿Cómo empezaste a pensar en plantear todo un tema que surgió polémicas, ¿verdad? Con el obispo, con el tema de los procesos del obispo Palacios. Si nos podrías ubicar, por favor. Bueno, como empecé es muy simpático. Estaba leyendo un libro de Nikolai Berdyaev que se llama The Divine and the Human en versión inglesa. No hay en español, creo que no hay. Y el hombre habla de la importancia de los sueños para la inspiración histórica y la inspiración filosófica. Y entonces, en alguna ocasión, es como que vi en la mente y dije, mientras estaba ensoñando, ¿y si todo lo que nos dijeron sobre el obispo Palacios era mentira? Y en eso también contribuyó un amigo, no lo voy a mencionar porque quizás no quiera que lo haga esa persona, pero que empezó a utilizar un mote en contra del mariscal de episcopocida. No me digas, qué fuerte, ¿eh? El episcopocida le decían al mariscal. Y es como que ese mote y la interpretación de los sueños al estilo de Berdyaev me dijo, bueno, acá hay algo que no encaja. Esta cuestión del obispo Palacios tenemos que observarla, no funciona, hay algo que no funciona en todo esto. ¿Podemos poner la imagen del obispo Palacios, por favor? Manuel Antonio Palacios. Sí. Palacios Pereira. Y entonces empecé a leer todo lo que se escribió en los testimonios más conocidos sobre el obispo. Y en todos hay una coincidencia. La coincidencia es que lo acusan de formar parte directa o indirectamente de la conspiración. En eso todos coinciden. Pero no coincidían las versiones sobre qué pasó con él. O sea, hay una coincidencia de que él fue uno de los factotum de la conspiración, pero no había coincidencia en lo referente a su destino final. ¿Qué sucedió con el obispo? Algunos decían que murió en San Fernando, en lo que se conoce como San Fernando. Otros decían que murió antes en Asunción. Otros lo resucitaron y lo mataron varias veces a lo largo de la contienda. Eso es lo más llamativo, a nuestro obispo Manuel Antonio Palacios. Otros incluso tenemos un testimonio importantísimo de un personaje sumamente interesante que es Fray Mariano Basilio de Bagnaia, un italiano que vino desde Nápoles y que le predicaba a los indígenas del Mato Grosso brasileño, entre comillas brasileño, digo bien. Y este hombre fue prisionero durante la campaña del Mato Grosso del Paraguay, y él dice que era un eclesiástico que tenía interés en saber sobre el obispo Palacios, dice que murió en Caraguatá. Dice que murió en Caraguatá el obispo Palacios. No dice que murió ni en Lomas Valentinas ni en Asunción, sino en Caraguatá, junto a una gran cantidad de otras personas. Y entonces yo me quedo sorprendido y justamente ahí está. Yo digo un poco jocosamente digo lo de Berdyaev. Jocosamente digo lo de Berdyaev, pero ahí está el hilo conductor de la visión ensoñadora. Algo no está bien en esto. Algo no encaja. No pueden matarle al obispo en Asunción, en Lomas Valentinas, resucitarle, volver a matarle y que muera otra vez en Curuguaté. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Qué interesante, Emilio. Y en el libro van a leer estas versiones porque yo las voy poniendo a todas ellas las estoy poniendo en el libro, en la parte que me corresponde y que hicimos en ayuda, porque nos ayudamos entre todos también. Y luego me hago la pregunta, si no se sabe dónde murió, porque un dato crucial es siempre saber dónde murió alguien. No sabemos dónde murió porque nos dicen varias cosas, varias fuentes. Ya sé que me van a decir que hay algunas que son más importantes que otras. No, genial. Bueno, lo que pasa acá es que de repente, según la conveniencia de la narrativa, ¿verdad? Están diciendo, no, por ejemplo, en el caso de Verges, que hace poco estuvimos leyendo y nos salió en el semanario. Es decir,
López no se enteró de eso, es decir, López no hizo público esta información de paso. Y don José Verges no le mandó una carta al mariscal diciéndole: Mariscal, estoy conspirando en tu contra. Mariscal, aquí estoy en un barco brasileño conspirando en tu contra. Es decir, imagínense. Bueno. Yo me mato de risa, porque pues, de repente, como el semanario, el órgano oficial, que el adulo para el gobierno paraguayo, de repente no está ahí. O si no, le quieren que Centurión sea una suerte tipo omnisciente, que tenga que saber todo lo que pasaba, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de dos potencias, como yo suelo decir, estratégicamente, ese caso de Verges, el caso de Verges, antagónicas como Inglaterra y Francia, que dan la misma información de que él se sube. Claro, también, ¿verdad? Y bueno, y se destapa la polémica. Imagínate lo que va a ser cuando empiecen a analizar lo de Palacios. Y bueno, tenemos tantos reportes que vienen de la inteligencia militar y de los que estaban allí presentes, como Sir Richard Francis Barton, que era cónsul británico ante Brasil y que estuvo también aquí. En sus cartas. Él escribe en numerosas ocasiones que él no da por cierto lo de la muerte del obispo. Él dice que no hay pruebas, que no da por cierto. Él dice que hay que reservarse el juicio respecto a todos estos temas de las supuestas atrocidades que le atribuían al mariscal López, que todo podría ser varias veces, ya lo dijimos, bus de guerra, claro. Porque ellos, bus de guerra, propaganda, ardid, artimaña de guerra. Una propaganda de guerra que los ingleses bien sabían de esto, porque durante la guerra de Crimea, que fue 10 años antes de la guerra de la Triple Alianza, fue la primera guerra en donde la propaganda de guerra se utilizó de esa forma tan sucia para inventar cosas, para decir cosas que no eran ciertas y que tiempo después se veían que no se confirmaba nunca lo que se planteaba en una información durante la guerra de Crimea justamente. Y en la guerra de la Triple Alianza vuelve a suceder, que empiezan a escribir los periódicos de la Alianza, La Nación Argentina, La Tribuna, los periódicos brasileños, Jornal do Comercio, etcétera, etcétera, empiezan a publicar informaciones para desacreditar al enemigo y que nunca terminaban de demostrarse y que se presentaban como una profecía autocumplida, como una especie de nosotros avisamos que murió tal persona y al final nunca pasó tal cosa, o si murió, esa persona murió tiempo después y en otras circunstancias, pero prevalece la narrativa aliada. Cosa que nosotros no teníamos acceso al público internacional para el bloqueo, ¿verdad? Si nuestra voz estaba herméticamente cerrada. Totalmente. Y entonces sobre el tema del obispo tenemos todos estos asuntos. Tenemos el asunto de que los italianos, el cónsul Chaperón, por ejemplo, dice... No hay pruebas, nosotros dudamos mucho de la información que los aliados nos dan, que están publicando en Buenos Aires sobre todo, porque de Buenos Aires salía toda la principal cantidad de la patraña de Buenos Aires. Sí. Dudamos mucho porque nosotros acá les vemos a esta gente con vida, les vemos a gente que allá le están dando por muerta. Lo mismo dijo McMahon en el Congreso. En Estados Unidos dice lo mismo, sí. le dieron por muerta a tanta gente y yo la he visto con vida a esa gente antes de salir de Paraguay.